Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con América vamos a conversar con Dilio Hernández, él es presidente del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos. Y cuando hablamos de este centro de investigaciones y análisis, siempre nos ceñimos a lo meramente productivo, implementación de planes y procesos de recuperación en distintas áreas industriales y del campo. Y por supuesto que cuando estas cosas se analizan, pero lo político prevalece por encima de estas iniciativas y de estas voluntades, o sea, uno siente pues que está perdiendo el tiempo porque los planes y proyectos que se propongan y se formulan, o sea, como que se dispersan en las discusiones de los ambientes partidistas, ¿no? Y se manejan otros intereses un tanto torcidos y al fin y al cabo no se concretan las inversiones que hacen falta, ni los programas de financiamiento, ni las dotaciones tecnológicas que hacen falta pues, para sacarle mayor provecho a los bienes y servicios, ¿no? Así Entonces, es. dile para que más o menos veamos, y concretamente para no irnos muy lejos, porque en el continente americano son muchos los lugares que hay hoy día desde el punto de vista izquierdizante y autoritario. Pero el caso Venezuela-Colombia, donde tú has tenido una actuación muy sistemática y muy dedicada en cuanto a buscar convenios con municipalidades, con sectores privados y Venezuela, en ese eje binacional, o sea, ¿qué sientes después de haber hablado contigo la última vez que estabas muy entusiasmado? ¿Sientes que se ha detenido el proceso, que hay posibilidad de recuperarlo con el sistema que tiene Colombia hoy día y el que tiene Venezuela, que ambos calzan de alguna manera la misma ideología? Sí, bueno, gracias José por la invitación. Como tú dices, pues en CIAP hemos venido haciendo un seguimiento pues, de lo que es las relaciones bilaterales, especialmente con Colombia. Bueno, porque allí hemos realizado muchas actividades Históricamente. históricamente y nosotros como CIAP también hemos realizado estudios. De hecho, como tú sabes, escribimos un libro sobre el corredor transfronterizo binacional Colombia-Venezuela, que iría desde el lago de Maracaibo hasta el puerto de Tribuga en Colombia, pasando por el norte de Santander, Antioquia, y el departamento del Chocó, que es el donde está ubicado el puerto de aguas profundas que está allí, pues, Tribuga, que es un proyecto bien ambicioso por parte de Colombia. Y nosotros, por supuesto, tenemos dos proyectos, dos puertos importantes allí para esa interrelación, que es el puerto de Puerto Cabello y el puerto de La Ceiba, que ha venido siempre ofreciéndose como alternativa. De tal manera que hemos hecho allí aproximaciones y creemos que el enfoque que hay que darle a las relaciones bilaterales, pues tienen en la parte económica un elemento sustancial. Pues. Allí ese comercio es un comercio históricamente, como tú dices, muy fuerte. Hay lazos no solamente de amistad y de vínculos familiares, incluso en esa frontera. Mucha gente de Antioquia vive en Maracaibo, vive en Trujillo, vive en Táchira, mucha gente de Santander vive en Mérida, muchos tachirenses viven en Cúcuta o viven en Bucaramanga. Es decir, allí ha habido históricamente una relación pero muy estrecha, ¿no? Hay una convivencia casi natural No, y un flujo muy dinámico de todos los y un, órganos. y un flujo muy fuerte de comercio. Siempre ha sido así. Nosotros llegamos a ser la frontera más dinámica de América Latina. Sí. Nosotros llegábamos a exportar por esa vía. El último estadística de los últimos 20 años, en el año 2008, llegamos a exportar cerca de 8.000 millones. Había un comercio entre los dos países, importar y exportar, de unos 8.000 millones de dólares, que es una cifra pues, bastante importante, ¿no? Y Sí. ese comercio tradicionalmente es un comercio vía terrestre y tiene en el puerto terrestre de San Antonio, Ureña, tiene un flujo muy, pero muy importante. Por allí circulaban, creo que te comentaba una vez, alrededor de 250.000 mm, vehículos de carga Sí. al año. Y Es una cifra. generalmente viene de consumo. Bienes de General. consumo, no, y Sí. nosotros llevábamos también muchos productos del área
de las industrias básicas, fundamentalmente. Agroindustria también. Y por supuesto la petroquímica nuestra se expandió mucho. De hecho, no es gratuito que tengamos en Colombia monómeros, ¿no? Exacto. Y que se haya creado allí como una especie de puente para el procesamiento de esa materia prima que se lleva. Es decir, siempre hemos tenido una relación muy importante con Colombia. Y hoy en día ese comercio, y tú también lo debes saber, un comercio que está muy, pero muy, muy dependiente, muy baja, vamos a decirlo así. Sí. Yo apuntaba que nosotros creíamos que este año podíamos llegar a unos $1.000 millones en mercado binacional, pero las circunstancias parecen... Han tumbado todas las expectativas en el las proceder expectativas político. parecieran enredarse en esa situación allí, La porque no madeja, terminamos, la madeja política, que es la que complica. no terminamos, José, de abrir esa frontera, no terminamos de hacer Formular. unos mecanismos más transparentes, Ajá. no terminamos de incluir en ese comercio a la sociedad civil, que es muy importante. Cuando yo hablo de sociedad civil, hablo incluso del sector empresarial. Es decir, allí hay que retomar el discurso de las interrelaciones económicas con Colombia, y eso pues no pareciera estarse dando con la fluidez que queremos. Eso no quiere decir que no haya en Colombia interés en el mercado venezolano. De hecho, si la última estadística nuestra de las exportaciones que se están trayendo de Colombia, Colombia domina alrededor del casi el 90% de ese flujo de mercancías que vienen hacia Venezuela. Nosotros seguimos teniendo un comercio muy, pero muy reducido a un pool de empresas muy particulares que son las que hacen el comercio. Pero allí se da una actividad, repito, interesante que pudiera ser abierta si las reglas de juego se hacen mucho más transparentes. Entonces, uno aspira, por supuesto, que la política colombiana no tenga esos cambios bruscos que se están dando en América Latina, y uno aspiraba con todo, y que Petro tiene una ideología pues más en el área más en el nivel de la izquierda latinoamericana, pero pues por la formación de Petro como economista, la característica de ser un docente universitario con experiencia en la administración pública, uno aspiraba que allí se produjera un enfoque de la economía mucho más coherente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y él mismo había manifestado que las relaciones por el eje San Antonio-Ureña, ese eje Atlántico-Pacífico, era para Colombia un elemento importante. Y yo creo que allí están cifradas las esperanzas de esa reactivación del comercio binacional. Nosotros aspiramos que sea así. El problema, como te digo, es que allí se están mezclando pues, las discusiones de orden geopolítico. Allí tú ves los impases que se están produciendo con países hermanos como Ecuador, con Perú. eh, Ahora recientemente tenemos un Con nuevo impasse Dominicana. con República Dominicana. Es decir, ha habido allí como un retroceso en ese perfil internacional de Colombia, que por supuesto termina afectando a Venezuela, porque nosotros aspirábamos que Petro se convirtiera en un aliado importante para el reingreso de Venezuela, por ejemplo, a la CAN, que nosotros nunca debimos salir de la CAN, y Petro había ofrecido y parecía ser un buen intermediario, porque bueno, tiene unas relaciones bien cercanas a Maduro, y Maduro lo oye bastante a Petro, de tal manera que allí había como Pero un también, pero impasse. también lo desoye, porque fíjate que Petro fue a La Vega a invocar la incorporación de Venezuela a Ecuador, y Maduro le dice, no, yo no quiero volver a La Vega. Entonces hay unas contradicciones Bueno, allí. porque José, esas son las contradicciones de nuestra política exterior. Recuerda que nuestra política exterior es una política muy, Espasmódica, muy, se sí, volvió espasmódica. y además es propia de estos estados tropicales, ¿no? Nosotros la Cancillería la desmontamos desde hace muchos años. Sí. Desde hace 20 años la Cancillería perdió ese perfil profesional que Profesional, tenía allí. sí, Allí habían muchos buenos profesionales, internacionalistas de carrera, y claro. entonces se convirtió en un instrumento más de tipo ideológico partidista que un instrumento de la política exterior de los países. Entonces, ese desmejoramiento de la calidad de la política exterior venezolana, por supuesto, le hace mucho daño al posicionamiento del país como país Puntero, como democrático, puntero, sí, como exacto. puntero. Eso que fuimos en una vez. Entonces,
la Cancillería venezolana, pues en esto es yo diría, circunstancial, muy coyuntural. Pareciera que la política exterior se maneja solo por circunstancias o por momentos, y entonces no corresponde a una percepción de mediano y largo plazo como la tienen la mayoría de los países. Y se improvisa mucho. Y acabo de Es leer correcto. ayer que se le dio rango diplomático a la esposa del señor Alessandro, que es un señor que tiene un conflicto de todo tipo y está detenido en Estados Unidos. Entonces, o sea, jugar esas cartas en momentos cruciales y determinantes para un país reflotar, o sea, realmente no, nadie lo asimila como razonable. Sí, son contradicciones propias de ese manejo un poco, te repito, circunstancial de la política exterior. Te quería comentar que tú analizas las políticas exteriores de los grandes países y de los países medianamente importantes, incluyendo Brasil. Itamaraty es una dirección de política exterior bien dirigida, bien coherente, y no importa que cambie el gobierno, allí hay una coherencia en eso. A pesar por ejemplo, Lula es un tipo con unas características, un presidente con unas características muy peculiares, pero con todo eso se respeta la direccionalidad de la política exterior. Entonces, eso no ocurre con nosotros porque, repito, nosotros desmontamos nuestra Cancillería y la Cancillería responde solo a querencias, a antojos, a acercamientos personales a veces Sí. del presidente o de quien designa los embajadores y los funcionarios de la política exterior, y no es propia de una Cancillería que diseña una estrategia de política exterior dirigida, te repito, a posicionar el país a nivel internacional. No, y Entonces, es muy todo difícil. país que se aprecia a sí mismo en materia de mercado, en materia de productividad, en materia de relaciones tecnológicas, inclusive y académicas, debería decirle, como decimos en criollo, caca a todo lo que tenga que ver con factores perturbadores, ¿no? Así es. No, una de las dificultades que tiene Venezuela ahorita es precisamente el no acceso a los capitales internacionales, ¿sí? Ajá. Porque por un manejo torpe de nuestra política exterior, nosotros tenemos que dirigir una política orientada a atraer esas inversiones, a hacer que los organismos multilaterales de financiamiento tengan confianza en el país, y para eso hay que tener coherencia en el planteamiento de la política exterior. Yo no puedo pretender ingresar a la OEA o pretender devolverme a la CAN y por otro lado decir que no quiero ir, que son organismos muertos, que la CAN no sirve, que Mercosur no, lo controla no sé quién. O sea, tú no puedes tener esas contradicciones en la política exterior porque eso tiene un peso en lo que se llama la credibilidad del país. Cuando tú vas a un organismo internacional a buscar apoyo técnico, financiero, pues te consigues con estos contradicciones y hacen que tú pierdas credibilidad. Y al perder credibilidad, no tienes acceso a ninguna de las fuentes que puedes aspirar y que son necesarias. Yo siempre he dicho que este país difícilmente puede superar la crisis económica que tiene si no acudimos al financiamiento internacional. Así Por es. mucho que hagamos, mira, por muchos esfuerzos que hagamos para que, incluyendo el sector petrolero, se reactive y lleguemos a esa expectativa del millón de barriles diarios que tiene ya como 4 o 5 años de estarse manejando, que antes para nosotros era una cosa como más bien De rutina, era de rutina. no, y además lo veíamos como algo era una cifra impensable, como tú producías 2 millones, 3 millones de barriles. Entonces, ahora nosotros retomamos una política cuyo objetivo es llegar al millón de barriles diarios. Y eso no es posible, o sea, si tú no tienes el auxilio del capital internacional para hacerlo. Esto no Exactamente. quiere decir que estemos diciendo que le entreguemos la industria petrolera a las transnacionales, pero tú tienes que establecer reglas claras porque necesitas el capital para poder reactivar esos pozos que están paralizados, para poder reactivar el transporte del mercado petrolero que está cerrado, y bueno, y eliminar o suavizar lo que son esas trancas en las sanciones internacionales que tiene el gobierno, que tiene que ver con el comportamiento político interno del país, ¿no? Entonces, son mecanismos que cuando tú los ingresas en la agenda de la política exterior, sin duda alguna, tienen que ser vistos desde otro lado o de otro punto de vista, porque si sigues repitiendo la conducta de los últimos años, pues seguirás obteniendo el mismo resultado. Así es. Eso es algo que no lo vas a cambiar, ¿no? Entonces, te decía, esa industria petrolera, hoy en día nosotros nos alegramos mucho porque Chevron nos está
vendiendo o nos está comprando alrededor de 200.000 barriles de petróleo diario. Por supuesto, nos ayuda muchísimo. Sin esos 200.000 barriles que no los teníamos en la oferta petrolera, tendríamos dificultades para obtener algunos recursos adicionales que son los que se están invirtiendo en el mercado cambiario, por ejemplo. Y por supuesto, ayuda a mejorar los ingresos del país. Pero de todas maneras, uno sabe que estas son salidas circunstanciales que no obedecen a una estrategia, porque Chevron incluso no está metida en esa reexplotación petrolera porque piense quedarse por mucho tiempo si no cambian las reglas de juego. Chevron Necesita está cobrar, diversificando necesita y cobrar. quiere cobrar. Claro. Necesita cobrar y por eso ha hecho eso. Entonces, esas son parte de esa dinámica de la política petrolera que no nos está ayudando mucho. Y fíjate una cosa que ha ocurrido, un poco para diversificar el escenario, esta falta de recursos o esa política coyuntural de obtener recursos ha hecho incluso que nosotros, desde el punto de vista económico, creemos burbujas de crecimiento. Hace unos meses nosotros hablábamos de crecimiento de 15, 20%, hasta los organismos como la CEPAL, Sí. y algunos organismos internacionales pensaron que eso era una realidad, pero después hoy vemos cómo eso fue una especie de espejismo que se dio, porque el problema real, o sea, es que nosotros no hemos podido reactivar nuestro aparato productivo. Y mientras tú no reactives el aparato productivo, tú tienes un crecimiento ficticio. Por eso tienes ahorita la burbuja explotó porque la fuente de financiamiento de la burbuja eran los ingresos petroleros adicionales que estaban llegando y que se utilizaban para montar esas empresas que estaban allí, que todo el mundo hablaba de los bodegones, de las grandes almacenes, del Manhattan, de las Mercedes. O sea, todas estas cosas bueno, y al final terminamos mostrando que no hay una política estructurada del desarrollo económico, sino que es solamente una especie de espejismo, una especie de burbuja que tiene que reventar, y al reventar entonces comenzamos otra vez a retroceder en eso. Yo creo que, por ejemplo, y tú ves por qué seguimos sacrificando el sector obrero del país, por qué tenemos ya más de un año sin incrementar el salario. O sea, el último aumento salarial que se dio en marzo, si no me equivoco. Y hoy en día un trabajador nuestro devenga un salario real, porque los bonos no son un salario de incidencia salarial, vamos a decirlo así. Sí. No llegamos ni a 5 o 6 dólares. Con 5 o 6 dólares frente a una canasta de 500 dólares básica para alimentar una familia de 4 o 5 personas, pues es muy difícil que usted pueda sobrevivir. Pero ¿sabes que hay un factor allí que de alguna manera yo lo considero más perturbador que cualquier otro? Y es que en la escogencia de los talentos para el desempeño público, en los ejes claves de la economía, hay mucha improvisación. Allí no hay profesionales que tengan el reconocimiento debido, que tengan la experticia debida, que tengan la calificación debida. Entonces cualquiera de la noche a la mañana lo sacan del Ministerio de Deporte y lo ponen en Hacienda. O te busca a cualquier individuo recomendado por no sé quién y le dan un cargo rimbombante que supuestamente va a resolver el problema petrolero y el problema de salario y el problema de lo demás, y al final ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque se está improvisando. Así es. Sí, fíjate una cosa que ocurre. Y bueno, la gerencia de un negocio tan delicado desde el punto de vista de la economía, de lo económico, de lo financiero como es el petróleo, tú no puedes improvisar en el negocio petrolero. Tienes que tener una estructura que soporte eso, como lo tuvo PDVSA hace 20 años. O sea, no es gratuito que PDVSA fuera prácticamente la primera empresa petrolera del mundo y que tenía sus filiales por todos lados y tenía refinerías o sea, una direccionalidad real. Ahora, allá había una élite técnica bien formada que lamentablemente salió de PDVSA y se fue a otros lugares del mundo, y por cierto se convirtieron en los puntales de esas industrias petroleras. Llámese Canadá, la misma Colombia, que por cierto hoy está renegando de la explotación petrolera, pero necesita el millón de barriles que produce, se reactivó porque la mano especializada venezolana se ubicó
en ese mercado. Exacto. Nosotros hemos hecho al revés, sacamos las manos especializadas y entonces comenzamos a improvisar con gerentes que no manejan ninguna de estos conceptos. Y el mejor ejemplo es PDVSA. Así Tú ves es. que PDVSA en los últimos años, ¿quiénes lo han administrado? Y no porque los militares no lo puedan hacer. Un militar a lo mejor que estudie ingeniería petrolera, que se Ok, especialice, perfecto. pues perfectamente, pero es que no ha sido así. No ha sido así. Los currículos gerentes de militares han sido currículos de muy baja calidad. En el lugar 80 y 90 de su promoción, Sí. sin ningún tipo de formación real, y tú lo pones a manejar un área tan fundamental como es la comercialización. Bueno, ahí tienes el desastre como ese que acaba de ocurrir, donde se pierden 23.000 millones de dólares y nadie sabe para dónde fueron esos reales. Así es. Se hicieron, todavía estamos buscándolo. Pues. Todavía estamos buscándolo, sí. Estamos buscando están los reales. Entonces, y después le echamos la culpa del desastre que tenemos allí a las sanciones y decimos que es que las sanciones están cortando eso, pero por otro lado tenemos que Chevron está demostrando que sí se puede producir y que sí se puede comercializar y que sí le puede dar el país. O sea, esas Y lo ha demostrado en 6 meses apenas. Y lo ha demostrado en poco porque hay una experticia y una meritocracia acumulada a lo largo de los años que garantiza que al llegar allí pues va a ser lo apropiado y lo indicado para la recuperación respectiva. Pero si tú buscas a un pirata, porque tenemos que llamarlo así, lo sacas de la manga porque te lo recomendó fulano y le encargas a la gerencia de tal o cual servicio, tú puedes estar seguro que ni con todo el dinero del mundo lo va a reclutar. Y si pide financiamiento para ello, el dinero se va a perder. Entonces tiene que poner eso en manos de expertos verdaderos. Correcto. Mira, cuando haya quizás la oportunidad en el país de ver, de hacer un análisis de ese talento humano que se ha ubicado en la industria petrolera, vamos a tener que, como dice, repensar el negocio petrolero. Repensar. Porque no podemos seguir improvisando allí, no se puede seguir improvisando en el producto esencial del país. Sí. Nosotros somos un país petrolero, con grandes reservas petroleras. Y sobre la base de la industria petrolera, muchos países han crecido. Los países nórdicos son el mejor ejemplo. Sí. La inversión del petróleo invertido en lo productivo, en lo económico, en lo social, es lo que ha hecho que esos países realmente sean los primeros países del mundo. Y los otros sectores también, Dilio, necesitan en el agro, necesitan en el turismo mismo, necesitan otra cantidad de actividades productivas, o sea, gente con la calificación de vida para que de alguna manera evolucione. Así es, así es. Nosotros, lo cierto es que este escenario que hoy teníamos, nosotros hacemos escenarios al principio de año, a mitad de año y al final de año. Evaluamos cómo han sido nuestros pronósticos, aunque te adelanto que en un país como el nuestro dar pronósticos es muy, pero muy difícil, porque uno se convierte más bien como en una especie de gurú, de brujo, de alquimista, pues, porque no tienes la data, tú ves que los datos que proporciona el Banco Central se da el lujo de quedarse 6 meses de no publicarlo, sí, cifras de inflación que son fundamentales para que un empresario pueda al menos ver hacia dónde puede dirigir la oferta de bienes y servicios. Entonces, si tú no tienes una información seria, responsable, es muy difícil que tú puedas planificar y pronosticar hacia dónde va tu empresa. Sí. Entonces, y el INE, que era nuestro centro de estadístico, hace años que dejó de serlo. Dejó de serlo, sí. Y entonces estamos como a la deriva aquí. Yo no sé si lo comentaba contigo o alguien comentaba esto. Aquí los que ahora están haciendo la estadística son los empresarios, las cámaras de comercio con las limitaciones. Entonces las estadísticas se convierten en investigaciones de teléfono, de llamar al empresario. Mira, eso no puede ser así. No. O las universidades con la limitación de recursos que tienen, que apenas si tenemos para pagarle a los profesores, y entonces le vamos a exigir que investiguen. No, es muy difícil. Pero las universidades hacen aproximaciones, pero son aproximaciones, porque la data económica está muy, pero muy dispersa, muy ausente, prácticamente ausente. Prácticamente ausente. Entonces, los economistas en este país hacemos malabares para poder hacer las proyecciones. Entonces, revisamos. Al principio de año nosotros decíamos que que algunos decían que el crecimiento de la economía iba a estar en la orden de 10, 12%. Nosotros decíamos que esa economía no iba a crecer más del 5%. Y bueno, hoy en día incluso estamos revisando ese crecimiento.
Claro. Ya no es 5 o 6% lo que proyectábamos, sino que ya a mitad de año posiblemente ese crecimiento esté por debajo de 4, de 3 y 4. Y la Sí. misma CEPAL y el Banco Mundial ya, también que habían dado algunas expectativas de crecimiento han retrocedido en estimaciones, bueno, porque lo que se está evidenciando es que aquí no hay direccionalidad en la política económica y eso está trayendo como consecuencia lo que estamos ocurriendo. O sea, Sí. No, y se el necesita. rebote de la inflación, José, Claro, exacto, el rebote de exacto. la inflación. Ahorita el Banco Central acaba de publicar una estadística de 3.8 de inflación. Pero ese 3.8, para que la gente lo entienda bien, no es real, No es porque eso está real. montado sobre el salario de $5 que tiene el obrero. Si Mm, tú tienes $5 de salario, ¿con qué vas a comprar? O sea, exacto. cómo tú vas a comprar un kilo de pollo que te cuesta $4? O sea, ¿cómo? Y gana 5 al mes. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, por supuesto que baja el consumo y al bajar el consumo, por supuesto, depresionas la demanda. Exacto. Y la demanda es lo que determina el comportamiento de los precios. Exacto. Entonces es un malabarismo que no es real, porque está montando la reducción de la inflación no sobre los hechos reales de la economía, sino por un manejo del ingreso del trabajador, que por supuesto castiga a toda la familia. Entonces, cuando haya un pequeño ajuste de salario, o cuando haya un incremento del salario real, tú vas a ver que otra vez el proceso inflacionario va a retomar su ritmo porque la economía, nosotros estimamos que la economía este año ya en lo que va del año, el cuarto trimestre, estamos hablando casi de 100% de incrementos de los precios y creemos que no va a bajar de 500%. Es muy difícil que baje tanto la acumulada como la anualizada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no hemos todavía ajustado la economía venezolana para acabar con ese fenómeno de la inflación que lo seguiremos arrastrando durante mucho tiempo al no tener una política de reactivación del aparato productivo Claro, ¿no? real. Y la oferta y la demanda tienen que estar permanentemente en una puja necesaria para Claro, mantener un equilibrio sustancial, ¿no? Porque si no, así es. es Los así. precios no caen si tú no tienes alternativas de Exactamente, consumo. así Si es. no tienes alternativas de consumo, el único, ahora tenemos una cosa increíble que está ocurriendo y es que es parte de ese mundo tropical, ¿no? Ujú. Ahora estamos pretendiendo copiar el modelo De Zimbabue. de Zimbabue. O sea, eso solo se le ocurre a una economía tropical. No, no, pero es Un país que destrozó su economía, que destrozó su moneda, y que tiene una pobreza altísima. altísima, ¿Cómo va a sí. ser el parangón de la conducta de la economía Bueno, venezolana? Eso no tiene es sentido. lo que venimos hablando a lo largo de todo el Eso no programa. tiene sentido, José. Eso es como, yo diría que a veces abusan de nuestra inteligencia, ¿no? Sí. Abusan de la inteligencia del pueblo venezolano y eso no puede ser. Tenemos que decir qué es lo que ocurre realmente con estos líderes políticos que tenemos, bueno, piensan que el mundo es un mundo donde la ignorancia es el lugar común, El signo, sí. el lugar común y eso no puede ser, pues. Y hay que Bueno, Dilio, comenzar, pues. mira, Dilio, de verdad que o sea, me gustaría seguir hablando contigo, pero ya el tiempo se nos está agotando, pero yo te reitero una vez más que estos espacios de Radio Victoria con esa televisión en esta alianza con América, donde de paso hay profesionales de todos los ámbitos, Sí, petroleros, económicos, académicos, en energía, en finanzas, bueno, que están trabajando con nosotros pues en esta plataforma para que sí. tú te No, incorpores, que te agradecido. incorpores de manera regular si tú lo quieres, te fijamos un día a la semana o cada 15 días, tú me Claro. dirás, para que estés con nosotros porque vamos a un lanzamiento hemisférico verdadero. Ya José Manuel Cerda está trabajando con nosotros en el diseño del proyecto Sí, con gusto, José. y yo voy a estar en la parte comunicacional, así que Con te gusto, con gusto. Con gusto nos incorporamos a tu plataforma y en todo lo que podamos colaborar, por supuesto lo vamos a hacer. Ahorita, por cierto, estamos metidos en el proceso electoral de la Universidad Central. Sí, Esperamos exacto. El que quería, no quería terminar sin eso. Ojalá que podamos en esta oportunidad la central con todo y los atestazamientos que nos han puesto en el proceso y
la sujeción al CNE podamos lograr un resultado que reivindique a la academia de buena primera. Sí, allí hay un pool de candidatos. Nosotros estamos apoyando la opción de consenso académico que cabeza el doctor Víctor Rago. Y llevamos, por cierto, a la directora del CIAP, de Asuntos Económicos, a Judith Chaudhary, la llevamos como vicerrectora administrativa. Yo hablé con ella. Y estamos, por cierto, José, estamos diciendo en el discurso interno universitario que hay que rescatar la meritocracia, que hay que despartidizar la universidad, porque la universidad es un proyecto académico, un proyecto social y un proyecto comunicacional, como dice Víctor Rago. Y nacional, y un proyecto nacional y universal por su vinculación con la academia de otras partes. Eso no quiere decir que no hagamos política, porque política se hace todos los días, José. Y ahora, una cosa es política y otra cosa es lo partidista. Que tú conviertas la universidad en un instrumento de un partido, porque entonces quitas el concepto de universidad. La universidad es universal. Entra el copellano, entra la ADECO, entra el comunista, entra el socialdemócrata, el que quiera. Y aportar propuestas y formulaciones para que el que esté las aplique en función de mejorar y progresar más. No importa quién la asuma. Así es. Bueno, agradecido. Nos vemos. Gracias, Dilio. Y estamos, por supuesto, siempre dispuestos a colaborar allí. Seguro que sí. Te voy a estar llamando. Un abrazo. Vas a terminar llamándome fastidioso. Yo cuando cojo la tribuna, pues, bueno, le doy duro. Y en estas circunstancias que estamos mal, nosotros tenemos un espacio que se llama Itinerario Académico, justamente con Genaro Mosquera, que es el propiciador conmigo de ese espacio. Y ahí vamos a tratar, pues, de engranar todas las voluntades que quepan. Perfecto. Un abrazo. Bueno, agradecido, José. Gracias, Dilio. Hasta luego. Saludos. Igualmente.